Un saludo, mi nombre es Joaquín Caicedo y voy a presentar mi proyecto final de la asignatura Big Data de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El proyecto se titula Pronóstico de la generación de energía eléctrica en plantas solares fotovoltaicas. La agenda es la siguiente. Primero, una introducción. Dentro de esta introducción voy a hablar de las etapas de análisis de datos. En segundo lugar, vamos a ver el proceso de entender el negocio, luego la curación de datos, la construcción de modelos de análisis, en quinto lugar la implementación y finalmente las conclusiones. Iniciando con la introducción, es importante contextualizar que este proyecto es sobre pronóstico de generación de energía eléctrica en plantas solares fotovoltaicas. Entonces hay que mencionar por qué la energía solar inicialmente es una alternativa para la generación de energía, y es que esta energía es limpia, es energía renovable no convencional, y dados los requerimientos actuales que tenemos respecto al cuidado del medio ambiente, pues sería una alternativa importante a considerar. Pero ¿qué desafíos tiene la integración de la energía solar fotovoltaica? Uno de los desafíos más grandes es la intermitencia que tiene. Esto hace que sea difícil incorporarla en los sistemas de suministro porque es una energía que no está disponible el 100% del tiempo. Y además tiene alta incertidumbre debido, por ejemplo, a la nubosidad. El pronóstico de esta potencia generada en diferentes horizontes de tiempo permite una integración más eficiente del recurso energético. ¿Por qué este pronóstico permite una integración más eficiente? Porque ese pronóstico se utiliza en la gestión de la operación y para el comercio de energía. Se utiliza en la gestión de la operación porque generalmente se requiere saber de cuánta potencia se va a disponer en el futuro para que el sistema mantenga unos márgenes de estabilidad. Bien, las etapas de análisis que se llevaron a cabo, primero es entender el negocio. Para esto se identifican los interesados, se reconocen las decisiones que toman, se definen objetivos y preguntas. En la curación de los datos se definen variables y conjuntos de datos, se identifican las fuentes, se cargan y preparan los datos. En tercer lugar, se construyen los modelos que pueden ser descriptivos, diagnósticos o predictivos. Y finalmente la implementación. Aquí se comunican los resultados, se construyen los productos y se toman acciones. Yendo al primer punto de ese proceso de análisis de datos, tenemos el entendimiento del negocio. En esto primero es necesario entender cuál es el problema, y el problema, pues como lo hemos mencionado, es la dificultad en la integración eficiente a nivel técnico-económico. Aquí ya estamos hablando de características técnicas y económicas de la generación de energía solar en la matriz energética de suministro de electricidad debido a la intermitencia del recurso energético. Los interesados serían los operadores del sistema interconectado nacional, operadores del sistema de distribución, administradores del mercado de energía, administradores de las plantas, entes de regulación y usuarios finales. También planteamos la necesidad a la hora de entender el negocio. La necesidad es la integración eficiente a nivel técnico-económico de la generación de energía solar. La oportunidad que nos da este problema es la oportunidad de pronosticar la generación de energía solar y de esta manera mejorar la planificación de la integración eficiente de este recurso energético. El deseo, lo que se quiere lograr, es la implementación de ese modelo de pronóstico de generación de energía solar. Y como objetivo de fondo tendríamos reducir los costos de operación de una planta de generación de energía solar, porque finalmente lo que se busca con esta integración eficiente es que los costos de operación se reduzcan. De allí surge la pregunta inicial, que es cómo reducir los costos de operación de una planta de generación de energía solar. Entendiendo el negocio, también hemos planteado los objetivos. El objetivo general sería reducir los costos de operación de una planta de energía de generación de energía solar fotovoltaica, y los objetivos específicos serían desarrollar un modelo de pronóstico de generación solar fotovoltaica y validar ese modelo propuesto con mediciones de campo. Las tareas que se requerirían para llevar a cabo esos objetivos serían recolectar los datos asociados a generación de energía y analizar los modelos de pronóstico de series de tiempo. Las decisiones que se podrían tomar
A partir de los modelos que se obtengan o el modelo obtenido, sería realizar el despacho económico de las unidades de generación y llevar a cabo la planificación de la operación de una planta solar, lo que finalmente se traduciría en una operación eh, más económica. Para entender el negocio también se pueden plantear preguntas que sean de índole descriptiva, diagnóstico o predictivo, de tal manera que orientemos más los objetivos del estudio. Entonces, dentro de las preguntas descriptivas podríamos plantear, por ejemplo, ¿qué potencia promedio genera en un día un panel solar fotovoltaico? Sería una pregunta descriptiva que podríamos responder. Una pregunta diagnóstica podría ser ¿qué factores influyen en la generación de energía solar fotovoltaica? Y una pregunta predictiva que finalmente es lo que nos interesa en este estudio, ¿no? La predicción. Sería ¿cuánta energía eléctrica generará la planta solar fotovoltaica en los próximos días? Esto es realmente lo que nos interesa resolver con este proyecto. Bien, ahora vamos a entrar ya a la parte práctica, la implementación. Eh, Seguimos con la siguiente etapa del proceso, es la curación de los datos. En esta curación de los datos definimos variables y los conjuntos de datos, identificamos las fuentes y cargamos y preparamos los datos. La fuente que se ha utilizado es Kaggle, este repositorio que tiene muchos datasets para análisis de datos. Entonces aquí en esta dirección tenemos la fuente que hemos tomado. Luego vamos a utilizar Anaconda, que es una herramienta de distribución libre que incorpora Python y R. En este caso nosotros nos vamos a enfocar en desarrollo en Python. Y lo vamos a hacer a través de un notebook Jupyter. Entonces vamos a ir a esta parte práctica. Entonces inicialmente vamos a ver el dataset. Entonces aquí en Kaggle tenemos el dataset, que es este Solar Power Generation Data, que básicamente tiene datos de 2 plantas solares fotovoltaicas en India a lo largo de 34 días. Cada una de las plantas tiene 2 archivos. El primer archivo contiene información respecto a generación y el segundo archivo contiene información respecto a variables ambientales. Entonces ya más adelante voy a describir estos datos. Aquí tenemos ese dataset que son estos 4 archivos. Entonces ese dataset se ha descargado y luego se ha cargado a través de este notebook, como vamos a ver más adelante. Dentro de la descripción de los datos, entonces tenemos, respecto al archivo de generación, tenemos estas variables donde las más importantes son la generación de potencia DC, es decir, la generación de potencia de corriente directa, que es la que generan los paneles solares fotovoltaicos, y la generación de potencia de corriente alterna, que es la que se genera después de los inversores. Tenemos generación de potencia DC, luego esta potencia DC pasa a través de un inversor y ese inversor genera la potencia AC, que es finalmente la que me interesa porque es la que se va a inyectar al sistema de suministro de energía eléctrica. Luego tenemos el acumulado de potencia diaria y el acumulado de potencia total. De las variables ambientales tenemos la temperatura ambiente, la temperatura de los módulos, es decir, de los paneles solares fotovoltaicos, y la irradiancia, que es muy importante porque la irradiancia es la que finalmente me permite generar la energía a través de los paneles solares fotovoltaicos. Bien, entrando ya a la curación de los datos, entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar las librerías. Eso voy a ir ejecutando el notebook para ir viendo lo que va sucediendo. Luego podemos cargar los datos en estas variables. Entonces aquí vamos a cargar los datos de generación de la planta 1, de generación de la planta 2, de clima de planta 1 y planta 2. Básicamente vamos a estar trabajando con los datos de la planta 1 para hacer más resumido el análisis. Con este comando get podemos ver los primeros registros que tenga la tabla. Entonces aquí vemos cómo quedó organizada la tabla, cómo tenemos nuestras variables. Entonces hago eso para los datos de generación y ahora lo hago para los datos del clima, los datos climáticos. Entonces ahí vemos las variables correctamente. Podemos utilizar este comando .info para ver algunos
digamos, una primera visión de los conjuntos de datos. Entonces tenemos que hay 68.700 registros para los datos de generación y que de esos registros en ninguna de las variables tenemos valores nulos. Respecto al clima tenemos solo 3.182 registros. La diferencia entre estos se ve porque en los datos de generación tenemos datos de generación para todos los inversores que hay dentro de una planta. Entonces una planta seguramente tendrá muchos inversores. Entonces para ver ese conteo de inversores tenemos aquí por ejemplo el conteo de registros que hay por inversor. Aquí tenemos un inversor, otro inversor. Y aquí en este comando vemos que obtenemos que hay 22 inversores y que el número de mediciones por inversor varía entre 3104 y 3155. Bueno, aquí posteriormente se verifica que no hay valores nulos en ninguna de las variables. Tenemos valores nulos, o sea que tenemos un dataset de aparentemente buena calidad. Bien, ahora entraríamos a hacer un análisis descriptivo y diagnóstico. Con eso ya estaríamos pasando a la parte del análisis descriptivo y diagnóstico, y para eso me voy a apoyar en el análisis exploratorio de datos o Exploratory Data Analysis EDA, para ver algunos aspectos respecto a aspectos descriptivos y diagnósticos. Entonces, un primer acercamiento a ese análisis descriptivo es obtener estadísticos descriptivos precisamente. Entonces, si vemos respecto a los datos de generación, obtenemos por ejemplo el promedio, desviación estándar, mínimo, primer cuartil, la mediana, tercer cuartil y el máximo. Entonces así más o menos vemos la distribución de los datos. Entonces vemos por ejemplo el promedio de potencia DC generada, que es 3147. Entonces con eso podríamos responder por ejemplo la pregunta descriptiva que habíamos hecho, que es cuánta generación promedio tenía la planta. Podemos hacer lo mismo con los datos del clima y obtenemos promedio, desviación estándar, los mismos estadísticos descriptivos. Ahora voy a ejecutar esta parte del código que puede tardar un poco, mientras vemos algunas conclusiones respecto al análisis descriptivo. Por ejemplo, vemos que hay bastantes valores de generación en cero porque el percentil 25 o primer cuartil está en cero. Eso quiere decir que hay bastantes datos en cero y que la mediana es bastante inferior al promedio. Eso nos indica que la dispersión de los datos está sesgada hacia la izquierda, lo que es esperable en generación solar porque hay muchos momentos del día en que no hay luz solar y pues ahí no se genera y por lo tanto hay muchos datos en cero. Entonces eso es lo que se esperaría. Bien, en este comando que ya ejecuté lo que se hizo fue integrar las tablas que se tenían. Entonces se mezclaron las tablas de los datos climáticos con los datos de generación para hacer los análisis posteriores. Entonces aquí vemos el resultado, aquí vemos cómo quedó nuestra tabla, que ahora tiene, digamos, todos los datos, todas las variables, y se han creado unas nuevas para los análisis que se van a realizar. Podemos hacer un análisis más detallado al realizar una matriz de correlación, por ejemplo, y aquí la podemos obtener gráficamente también. En este análisis de correlación ya empezamos a ver es más relacionado al diagnóstico, porque aquí ya podemos ver cómo se relacionan las variables y podemos decir, por ejemplo, qué influye en la generación de potencia de corriente directa o de corriente alterna. Entonces vemos, por ejemplo, que esas dos variables se correlacionan mucho, lo cual tiene todo el sentido porque la potencia DC que se genera luego es transformada a la AC. Entonces va a depender la AC totalmente de la DC. Entonces por eso la correlación es directa, es prácticamente lineal. También vemos que esas potencias se relacionan con la temperatura del módulo, por ejemplo, se relacionan bastante, y con la irradiancia, lo cual tiene muchísimo sentido porque la generación de potencia depende de la irradiancia que esté disponible en el momento. Y aquí vemos el análisis de manera gráfica. Aquí vemos la potencia de C, cómo se relaciona linealmente con la potencia C. Aquí vemos cómo se relaciona con la temperatura ambiente, que ya empieza a haber una relación.
Luego aquí con la temperatura de los módulos ya es un poco más lineal y finalmente con la irradiancia es muchísimo más lineal esa relación. Y aquí finalmente vemos la distribución o la evolución durante el día, porque aquí tenemos los minutos que han pasado. Pues esto es, digamos, la evolución de la potencia durante el día, donde se ve que en la madrugada y en la noche no hay generación, y a lo largo del día este sería el comportamiento. Bien, entonces podemos ver esa evolución de la potencia de C en un gráfico interactivo, que es el que planteo aquí. Se ve por día como es la generación. Vemos la irradiancia para poder ver que seguramente está bien relacionada con esta generación de potencia de C. Esta es la irradiancia, que tiene un comportamiento muy similar. Y también podemos ver la evolución de la temperatura durante un día en particular. Aquí vemos la temperatura de los módulos, que se parece más a la de generación, y la temperatura ambiente. Finalmente aquí tenemos el histórico de la temperatura de los módulos y temperatura ambiente. Otra forma de realizar este análisis exploratorio es a través de alguna librería, por ejemplo DataPrep, he utilizado aquí, que resume mucho más el análisis, lo realiza de manera automática y me permite toda esa visión del dataset de una manera rápida. Aquí tenemos algunos datos de todo el dataset, tenemos algunos datos por variables, entonces por ejemplo tenemos el promedio, mínimo, máximo y un análisis similar al que ya realizamos, pero con un solo comando. También tenemos la distribución de los datos. Bien, eso sería respecto al análisis descriptivo y diagnóstico. Ahora respecto al análisis predictivo, la idea sería obtener el modelo de pronóstico de series de tiempo. Y esto se realizaría a través de un modelo de regresión. Entonces, para eso tengo otro notebook que también voy a ir ejecutando en tiempo real. Entonces estos primeros pasos del notebook son simplemente la carga de los datos nuevamente. Aquí tengo un ejemplo de la potencia AC respecto al tiempo durante un día en particular, simplemente para ver cómo es su comportamiento. Y también para indicar que sobre lo que se va a hacer pronóstico es sobre la potencia AC, la potencia de corriente alterna, que finalmente es la que me interesa porque es la que está de salida de la planta solar fotovoltaica. Y aquí tenemos el histórico de generación de potencia AC de una de las plantas. Simplemente lo vamos a hacer con una planta para, para simplificar lo que se presenta aquí. Bien, ahora sí entrando al modelo, lo primero que hay que mencionar es que se va a utilizar la librería PyCaret y vamos a utilizar el módulo de regresión, que es lo que vamos a utilizar para hacer el pronóstico de las series de tiempo. Entonces lo primero que hay que hacer es importar esa librería. Luego lo que se debe hacer es definir cuáles son los datos de entrenamiento y cuáles son los datos de prueba. En este caso para el entrenamiento vamos a utilizar el primer 80% de los datos y el restante 20% para la prueba del modelo. Entonces es básicamente lo que estamos haciendo aquí en este comando, definir cuáles son los datos de entrenamiento y cuáles son los datos de prueba. Bien, luego realizamos un setup para llevar a cabo el entrenamiento del modelo. Entonces definimos algunos parámetros. En esos parámetros los más importantes que se definen son los datos de entrenamiento, los datos de prueba, la variable objetivo que vimos que es la potencia AC y la estrategia de entrenamiento, que en este caso va a ser series de tiempo, es decir, el tipo de modelo que vamos a obtener. Luego, perdón, tengo que ejecutar primero el setup. Y el setup me da todos los parámetros de configuración para el entrenamiento que se va a realizar. Estos son los que yo he definido y los demás se definen por defecto. Posteriormente, a través de PyCaret, que es lo más interesante que nos da la librería, es que podemos comparar los modelos y eso se hace automáticamente. Comparar muchos tipos de modelos que tiene disponibles PyCaret para
para series de tiempo en este caso particular. Y yo aquí lo que quiero hacer es obtener el mejor de esos modelos, teniendo en consideración el error absoluto medio. Ese es digamos, el parámetro que voy a usar para definir cuál es el mejor modelo. Y el mejor que obtuvimos es este Ridge Regression. Entonces ese Ridge Regression, si lo pruebo con los datos de prueba, en este caso va a obtener un desempeño un poco menor, obviamente porque los datos de prueba no se usaron en el entrenamiento. Su comportamiento es un poco más reducido. Aquí vemos las predicciones. Aquí lo que hice fue usar ese modelo, ese mejor modelo para hacer la predicción de los datos. Y estoy prediciendo sobre el dataset original, es decir, sobre todos los datos de los 34 días. Y en este gráfico interactivo vemos el resultado. Entonces aquí en lila vemos los datos originales y en rojo la predicción. Como vemos, prácticamente se solapan los resultados, es decir, que el modelo es muy preciso. Para ver mejor los resultados voy a utilizar el dataset de prueba únicamente y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se comporta el modelo. Aquí vemos los datos originales son los de lila y el modelo es el rojo. Aquí vemos que hay una pequeña diferencia, pero por lo demás parece bastante acertado el modelo. Es muy cercano a los datos reales. Entonces ese es el resultado que hemos obtenido utilizando PyCaret. Entonces, con eso que acabamos de ver, básicamente abarcamos ya la implementación también, pues obtuvimos los resultados, los productos de datos, que es el modelo, y la toma de acciones sería la planificación que se realice respecto a la operación del sistema de suministro de energía eléctrica con estos datos predichos que se han obtenido. Las conclusiones de este trabajo son primero que se observa una gran precisión en el pronóstico de la generación de energía eléctrica en la planta de energía solar. También que el nivel de automatización en el proceso del desarrollo del modelo de regresión es muy alto al utilizar PyCaret porque pues, es una herramienta low code y se necesitó muy poca configuración para obtener el mejor modelo y además se probaron muchos modelos. La herramienta probó muchísimos modelos automáticamente y solo con una línea de comando. Entonces esto nos permite concluir que el avance actual de las herramientas de análisis de datos permiten obtener modelos avanzados y precisos, lo que se ha verificado adecuadamente para el caso del pronóstico de generación de energía solar fotovoltaica. A grandes rasgos este es el proyecto que he desarrollado. Muchas gracias por su atención y las preguntas pueden ser dirigidas a mi correo electrónico que dejo aquí. Muchas gracias.